Ha arrancado una nueva Premier League y con las primeras tres fechas empezamos a dilucidar qué equipos pueden quedar en la parte alta y en la clasificación a las Copas Europeas y quiénes no continuarán en la Premier League durante la temporada que viene. Estos son los pronósticos de Premier Bar. Tanto para la parte alta como para la parte baja, nos basamos mucho en lo que fue la temporada pasada y también un poco el mercado de pases, que creo que hay algunos equipos que es clave de por qué los vemos arriba o abajo en la tabla, y por eso creo que los pronósticos, vamos a ver que tenemos algunas posturas encontradas y otras con algún debate que se va a generar en algunos puestos importantes. Para aclarar, este video es una cuestión de pensamientos, de llegar a puntos en común, en algunos casos, en otros no, pero también mucho tiene que ver con el pensamiento que tenemos de los equipos y lo que empezamos a ver por lo menos en esta nueva temporada de la Premier. Y arrancando por la zona del descenso, creemos que quien quedará último en la tabla de la Premier League, quien será el colista de esta temporada, será el Burnley. Sí, nuestros argumentos para decir esto es que creo que fue un flojo mercado de pases y más teniendo en cuenta que él viene de temporadas también peleando en la zona baja. Creo que esto hace un combo de que puede llegar a ser esta nueva temporada que empezó en Premier el detonante para que baje a la segunda categoría. Creemos también que el Burnley en la temporada pasada ya ha dado argumentos de lo que es capaz de hacer y justamente eso, la temporada anterior le alcanzó y hasta ahí porque tuvo que pelear hasta el final para quedarse en la Premier. Con esta temporada sin grandes refuerzos, manteniendo es cierto el plantel porque mantuvo muchos de los importantes, no creemos que le alcance nuevamente, teniendo en cuenta también que los demás equipos de alguna u otra manera se han reforzado como para superar al Burnley y que sea el colista de esta temporada. Quien finalizará delante de ellos será el ascendido nuevamente recientemente, hablamos del Norwich City. Un poco también lo elegimos porque quizás esto de ir y venir se le puede repetir, pero quizás el argumento que vemos más fuerte es que hizo un gran mercado de pases en cuanto a cantidad de jugadores y también de inversión. Tuvo una salida clave como la de Buendía, pero me parece que muchos jugadores y que no tienen experiencia en Premier, creo que hay un proceso de adaptación, de ritmo y de competitividad en la liga inglesa que les puede afectar para pelear abajo. Si bien es cierto que el Norwich tuvo, por ejemplo, las altas de Rashica, también la de Angus Gunn, de Ben Gibson, buenos jugadores en los que se han gastado mucho presupuesto. La salida de Buendía fue la clave. Mantener a Campbell quizás sea una buena noticia para los canarios, pero también este cúmulo de jugadores de lo que decías es difícil. Primero, ponerlos a funcionar juntos, engranar ese sistema de juego. Y por otro lado, también hay muchos jugadores que vienen de ligas extranjeras y la adaptación no solo a un nuevo equipo, sino también a la Premier se hace muy complicada. Sí, creo que esto último es por lo cual nos basamos para verlo tan abajo en el Norwich con tantas incorporaciones. Creo que su mercado apuesta a mejorar la plantilla de lo que fue la del Championship. En eso ven que necesitaban refuerzos, pero para nuestro punto de vista quizás debía apuntar más a jugadores que tengan experiencia en Premier y eso es lo que nos hace pensar de que quizás se le va a complicar bastante esta temporada. Si hablamos del último puesto que va a descender, aquí fue donde no coincidimos en la primera vez. Bueno, por un lado tenemos al Watford y por otro lado al Brentford. Yo me incliné por el descenso de los Hornets, vos en cambio por los de las Abejas. No llegamos a coincidir. ¿Tenés argumentos para decir por qué va a descender el Brentford? Sí, me parece que hablando del mercado de pases, mantuvo demasiado el equipo que volvió que ascendió, mejor dicho, mediante playoff y no tuvo grandes incorporaciones para mejorar y entrar a una competitividad en Premier. Y creo que el Watford sí buscó jugadores con experiencia en Premier por un lado, también jugadores con mucha experiencia de equipos grandes en otras ligas menores. Quizás eso hace que el mercado creo que dio un paso adelante y por eso veo a Watford quedándose y al Brentford bajando nuevamente. Yo tengo como argumento de que el Brentford va a mantener la categoría porque en lo que ha mostrado estas primeras fechas ha sido un equipo muy ordenado, que tiene un sistema clarísimo de juego, que es ese 3-5-2 o 5-3-2 dependiendo lo que exija el partido. Y además que son jugadores que se conocen entre sí, que han mostrado un buen nivel tanto en el Championship como luego en los playoffs y en estos primeros partidos. Y tienen algo que me parece que no encuentro yo en Watford, que es un 9 que haga goles, como Toney,
si bien lógicamente el Watford hablamos también de la incorporación de King, de la de Manuel Dennis, me parece que Tony ya no solo conoce el fútbol inglés, sino también que a sus compañeros, y tienen un arquero que a mi entender da muchísima seguridad, que es David Raya. En ese sentido creo que tiene un plus el Brentford, y el Watford, recordemos que la temporada anterior, no la anterior de Premier League, donde tenía entre otros a Danny Welbeck, no pudo mantener la categoría. Es por eso que creo que es una situación similar a la de aquella vez, y nuevamente el final va a ser otra vez volver al Championship. Está claro que vemos que no se va a dar de que dos ascendidos se queden para nosotros, Sí. como no pasa mucho en la Premier, y por eso tenemos esta discusión. Obviamente tus argumentos del Brentford los comparto, pero veo quizás que hay que ver cuánto le da para mantener competitividad con esta plantilla, y es ahí donde veo al Watford que quizás con algunas incorporaciones, con roce internacional. La de Dennis para mí es importante porque ya empezó marcando goles en Watford, por ejemplo, y otro delantero también con roce en Premier como King. Ahí es donde por lo menos le veo un paso adelante. No creo que sea holgada la situación de Watford para quedarse, y tampoco creo que la de Brentford sea que fechas antes se pierda la categoría. Y ahora, yendo a la parte alta de la tabla, nos decidimos por un campeón de manera unánime, luego de lo que ha mostrado la temporada pasada, no solo en Premier, sino también y sobre todo en Champions League. Creemos que esta temporada le va a tocar coronarse al equipo de Thomas Tuchel. Hablamos del Chelsea, que como decíamos viene de ser campeón de la Champions, y argumentos le sobran para ser campeón esta temporada de la Premier. Una plantilla larga, encima jerarquizada, con las llegadas de Lukaku y Saúl. La verdad que pensando en lo que fue Liverpool campeón de Champions y después llegando a Premier y siendo campeón, vemos una situación similar, pero creo que el Chelsea tiene la plantilla como para afrontar tanto la defensa del título como Champions y mejorar la situación en Premier de la temporada pasada y pelear por el título. Yo también creo que el hecho de haber ganado la Champions le da el alivio de no enfocar 100% los cañones allí, sabiendo que es una competencia muy difícil, que cada vez es peor o hay menos chances de ser campeón. Entonces, el haberlo hecho la temporada pasada le da la opción de concentrarse totalmente en un torneo largo, en un torneo que necesita volver a ganar, y por eso es el plus que tiene por encima del resto, y por ejemplo encima del segundo, que en este caso creo que va a ser el Manchester United. Sí, me parece que teníamos a los Manchester mano a mano, y la llegada de Cristiano y también una plantilla bastante larga, la de los Red Devils, nos termina inclinando como la situación para el lado del equipo de Solskjaer. Creo que las grandes variantes que tiene la plantilla del United hace que pueda afrontar la Champions en un grupo bastante complicado quizás, y afrontar un inicio de Premier, que también siempre la Premier es muy difícil para cuando se comienza la temporada. Ahora, lo que quiero aclarar es justamente que va a ser una Premier muy pegada entre los equipos de arriba, que va a haber poca diferencia, no como esa vez que el Manchester City sacó 100 puntos, o aquella otra que le ganó por una distancia abismal al Manchester United en la segunda temporada de Guardiola. Pero también en esa paridad que vamos a encontrar, los dos equipos de Manchester están uno abajo del otro. Creo que el United sacó ventaja sobre el final con Cristiano Ronaldo, pero también me da la sensación de que anteriormente con Varane y con Sancho ya habían focalizado los cañones a ganar sí o sí esta temporada la Premier League. Sin duda, y ya me meto con el tercer puesto del City, creo que hablamos un poco de una crítica quizás al mercado de pases del equipo de Guardiola, porque apuntó obviamente muy bien con Grealish, hizo la inversión, pero hay posiciones que quizás no tienen tanta variante. Pienso rápidamente el lateral izquierdo y un 9 suplente. Así que creo que esa situación de tener situaciones cortas en la plantilla, de no tener tanto recambio, hace que tengan que afrontar un grupo difícil encima en Champions y una Premier que obviamente tiene su exigencia de por sí. Y a comparación del Chelsea, de lo que hablábamos del Chelsea, hoy la exigencia de Manchester City pasa por la Champions, no haberla logrado en la última y llegar a la final, perderla en la anterior, haber llegado a las semifinales. Es como que la gran espina que tiene Guardiola en la Champions League en el Manchester City, habiendo logrado 3 Premier, está mucho más relajado. Y la compra de Grealish me parece que también indica un poco eso, el hecho de repetir con los mismos jugadores instancias finales de Champions y sumar a Grealish para darle lo que quizás le faltó en el tiro final. Sin duda, pero la verdad tengo que seguir marcando que le falta variantes en la posición del 9.
es mucho, o un jugador a probar en esa posición de falso 9, Ferran y hasta De Bruyne quizás en la propia final, o apostar o solamente a Gabriel Jesús en ese lugar. Y si hablamos de que necesita siempre estar en los primeros 4 puestos de arriba, es el objetivo en su Premier, y encima un grupo complicado, es ahí donde empieza a bajar en Premier, y hay que ver si le da para llegar lejos en esta Champions, que también hay muchos equipos que se reforzaron muy bien en toda Europa. Sí, y si hablamos también de grupos complicados y de posición de asegurar Champions en la Premier, el cuarto es el Liverpool, otro que tendrá un grupo muy difícil en la Champions League, justamente el famoso grupo de la muerte si se quiere, y repetirá para nosotros el cuarto lugar, pero será quien avance a la Champions League de la otra temporada. Sí, la situación de Liverpool, primero de quedar cuarto, es una cuestión de ver cómo le devuelven en cuanto a ritmo los defensores que tuvieron mucho tiempo de baja, me parece que eso es importante. Otro argumento es que no hizo tampoco un gran mercado de pases, incorporó justamente un central con una gran inversión como Konaté, y obviamente la situación del grupo con Atlético Madrid y Atalanta, la verdad es un grupo bastante difícil, otra exigencia que se le pone a este Liverpool de Klopp, y es ahí donde quizás empieza a ver relegado un poco las aspiraciones de título del Liverpool y tratar de competir de la mejor forma en la doble competencia de tan alto nivel. Si tenemos en cuenta también lo que sucedió la última temporada en la Premier, donde vimos al Liverpool casi con un sprint final llegar nuevamente a Champions, nos encontramos con que puede pasar lo mismo en esta, aunque el aspecto positivo que tiene es que desde el primer minuto ya lo tiene a Matip, ya lo tiene a Joe Gómez, también a Van Dijk, lógicamente, un parche como Konaté, que tarde o temprano lo vamos a ver con más minutos, y el hecho de duplicar esfuerzos para pelear también por la Champions League. No creo que el objetivo sea ganarla, Klopp ya lo hizo, ya canceló esa deuda, pero sí la realidad es que en un plantel que no es muy largo, sobre todo de mitad de cancha en adelante, quizás le vaya a costar un poco el hecho de jugar fin de semana y entre semana, y a la larga eso le puede llegar a pasar factura más en la Premier que en la Champions. Sí, pasamos por alto la baja de Wijnaldum, y es una situación de que en el mediocampo, hablando de variantes, perdió un jugador de goles importantes, de mucha presencia en muchos partidos con la camiseta del Liverpool, sí. Y eso empieza por lo menos a que otros jugadores tengan que dar un paso adelante o quizás gestionar minutos de algunos jugadores que van a tener un desgaste mayor a lo largo de la temporada. Si nos vamos a los que fueron los clasificados o los que creemos que van a ser los clasificados para la Europa League, el primero que nos encontramos va a ser el Tottenham, el equipo de Nuno Espíritu Santo, con nuevo entrenador y también algunas nuevas caras, pero manteniendo la más importante, que es la de Harry Kane. Me parece que la plantilla, mantener esa plantilla, mantener a la figura es muy importante. También hablamos mucho de la doble competencia para pensar los puestos de arriba. La doble competencia del Tottenham es la Conference, tiene un grupo bastante accesible y además esa nueva competencia europea creo que le permite al Tottenham manejar las rotaciones muy diferente a los que juegan Champions Europa League. Claro. Entonces por eso creo que puede dar un gran salto de lo que fue un séptimo puesto al quinto puesto en esta temporada de Premier. Y hablando también de lo que pasó estos primeros partidos, que fue donde el Tottenham ganó por 1-0 por pocos goles, me parece que es un poco lo que se va a dar, o la tendencia que se va a dar de aquí en adelante. Un equipo que vaya tomando confianza contra rivales inferiores les va a ganar, o sería la lógica que les gane, y que va a complicar mucho a los equipos de arriba. Si ya lo hizo el Wolves cuando estaba en 1, el Tottenham, que tiene más jerarquía y mejores jugadores, creo que lo puede hacer todavía más. Sí, me parece que eso último es la clave, pensando en el cambio de entrenador. El Tottenham pasó por muchos cambios de entrenador en las últimas 2 temporadas, entonces me parece que por lo menos Nuno viene a acomodar esa situación, tiene la ventaja de conocer la Premier jugando para el Wolves, obviamente el Wolves digo, y creo que lo mejor es que la plantilla que tiene el Tottenham es un salto tanto para su gestión de entrenador como para apuntar en los puestos altos de Premier. Y por otro lado también creemos que el Leicester va a ser el sexto de la tabla, el segundo clasificado a la Europa League, repitiendo el logro, porque esta temporada va a jugar Europa League. Sin embargo, con lo que ha comprado y con lo que ha mantenido también del plantel, le podría dar para afrontar la doble competencia y volver a meterse en una competición europea. Sí, la plantilla es más o menos similar y obviamente hay que tener en cuenta que su grupo de Europa League creo que es el más difícil de la competencia, por lo menos en esta fase de grupos. Tiene el Napoli. Y le puede llegar a jugar en contra en por lo
menos en el inicio de esta doble competencia, y es ahí donde vemos que quizás el Leicester tiene plantilla como para seguir peleando puestos arriba, pero las rotaciones quizás son más cortas que las de otros equipos, y quizás ese puesto 6 le va a quedar muy bien igual al Leicester para esta temporada. Creo que también el hecho de haber cambiado el objetivo. El Leicester históricamente fue un equipo de mitad de tabla que podía llegar a ver el descenso, que en algún momento se metía en una competencia europea, pero luego del campeonato siempre ha sido un equipo no solo molesto para los del Big Six, sino también que se ha mantenido en esa línea de, si no pelea por entrar a una Copa Europea, está muy cerca, y esa tendencia también lo ha llevado a que nosotros hoy lo veamos como un posible participante de Europa League. Ni hablar de la jerarquía de Jamie Vardy, de la de James Maddison, de los hombres del medio, por ejemplo de Tom Davies, que ha sido la revelación del último año, se ha mantenido aquí, y bueno, veremos si le da esta temporada nuevamente al Leicester para volver a competir por Europa League. Sí, tiene nombres, tiene actualidad, y creo que los equipos grandes, hay un equipo que no quieren enfrentar, es al Leicester por su forma de juego. Es un equipo muy variante que se puede adaptar a muchas situaciones en un mismo partido, y eso siempre a los equipos grandes y a los equipos que más proponen es donde empiezan las complicaciones, y es ahí donde el Leicester saca provecho y siempre se mantiene en los puestos de arriba. Y por último también una nueva discusión, hablamos del Aston Villa y del West Ham para meterse en la Conference League, en el 7º puesto de esta Premier. Me inclino por el Aston Villa y con los argumentos de que si bien ha vendido a Jack Grealish, se ha incorporado bien y en muchas posiciones, porque recordemos que quienes llegaron, entre comillas, a reemplazar a Grealish fueron Emiliano Buendía, mejor jugador del Champions en la última temporada, y Leon Bailey, que ha sido el hombre del Bayer Leverkusen por el que en su momento se han peleado todos los del Big Six. Un delantero como Danny Ings, cuando ya tenían al máximo goleador fuera del Big Six, que era Ollie Watkins. Danny Ings, bueno, no hay mucho que decir. Y por otro lado también a Tuanzebe debajo como para una alternativa que va a acompañar a Tyrone Mings. Ashley Young con el lateral de izquierdo me cierra todo como para que sea el partícipe de la próxima Conference League. A ver, bueno, voy con vos porque yo elegí al West Ham, pero creo que el Aston Villa sí hizo un gran mercado. Pero ¿por qué no lo elijo? Es quizás hasta un poco tus argumentos, pero en contra, porque creo que hizo su figura, y creo que pasaba mucho el juego del Aston Villa la temporada pasada por Grealish. Ahora hay un recambio bastante importante de mitad de cancha para adelante. Obviamente me gusta mucho Buendía, me gusta mucho Bailey, me gusta mucho Ings, más para un equipo que tenemos medio de mitad de tabla de la Premier, porque son nombres hasta que quizás lo veíamos un poco para equipos un poco más altos. Pero me incliné por West Ham por dos motivos. Primero, que el West Ham viene de hacer una muy buena temporada la pasada, puede llegar a tener un envión de mantenerse en puestos de Europa, eso primero. Después me gustó el mercado de pases sobre el final, creo que en el trade deadline se metieron con todo, Souma y dos jugadores muy importantes de equipos grandes rusos, además de reemplazar a Lingard. El asterisco es que no tiene un 9 para reemplazar a Antonio. Creo que si Antonio se lesiona, se me caen todos los argumentos en cuanto a la rotación de plantilla, pero el grupo de Europa League también fue muy accesible, entonces la doble competencia en el mano a mano con el Aston Villa, si se quiere, creo que le da la plantilla para rotar y para afrontar las dos situaciones. A mí me da la sensación de que el West Ham, por un lado le falta un recambio al 9, creo que es tu contra en poner a West Ham en esto. No lo ha incorporado, por lo tanto tendrá que salir algún juvenil de plantilla o usar a Yarmolenko como lo han hecho en los primeros partidos. Y por otro lado también creo que si bien Vlasic va a reemplazar a Lingard, no es un jugador que esté acostumbrado a la Premier League. Si bien han incorporado en el deadline a Alex Kral, tampoco lo veo como directamente metido en la Premier League. Y por otro lado, es cierto que se han reforzado bien con Souma, por ejemplo, y también con Alfonso Areola, pero sigo insistiendo en que un equipo como el West Ham, primera competencia europea o una de las primeras que juega, le va a dar mucha más prioridad a la Europa League y que no le pase por debajo de los pies el hecho de estar en fases eliminatorias antes que a la Premier League, sabiendo que es un equipo que, incluso rotando, no va a pasar peligro por el descenso. No, eso sin duda. Me parece que estamos hablando de dos equipos que sus objetivos creo que hasta son medio de Conference o Europa League, más para el Aston Villa llegar al puesto 7 es un gran logro esta temporada, pero mi situación con West Ham es que primero mantiene mucho la base del equipo de la temporada pasada y sumó
Sumó puestos puntuales como el 1 por línea, salvo el 9. El 9 es una situación de que la venimos marcando, hicimos videos de previos al mercado. Sí, 9 no tiene desde la salida de Haller hace 6 meses atrás, en enero. Sí. Y esa situación le puede complicar, pero tiene a Antonio bastante bien y a Yarmolenko se puede adaptar, y es ahí donde quizás la rotación bastante corta le puede llegar a dar un salto. Mi argumento principal es que la pasada temporada lo hicieron muy bien y con un mercado de pases tan bueno creo que lo pueden repetir. Estos han sido los pronósticos, con algunas dudas y otras certezas de cara a lo que va a ser esta tabla de la nueva temporada que recién arranca de la Premier League.